Hola a todos y bienvenidos sean a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más. Espero que estén todos súper bien y con la mejor de las vibras. Hoy, amigos míos, vamos a hablar de algo que sé que muchos de ustedes han estado esperando con ansias, algo que ha mantenido a los fans al borde de sus asientos, algo que ha generado ríos de comentarios y especulaciones. Sí, señoras y señores, hoy vamos a hablar del reencuentro de Alil y Esla. Juntos al fin. Después de meses de separación, de incertidumbre, de mensajes crípticos y de fotos que nos dejaban con más preguntas que respuestas, parece que la tormenta ha pasado y el sol ha vuelto a brillar para esta pareja que tanto queremos. Prepárense porque vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos indica que el amor, una vez más, ha triunfado. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este reencuentro que ha sacudido las redes sociales, déjenme recordarles, a aquellos que son nuevos por aquí, que se suscriban al canal. Sí, denle clic a ese botoncito rojo que dice suscribirse y activen la campanita para que no se pierdan ni uno solo de nuestros vídeos. Aquí encontrarán las últimas noticias, los chismes más jugosos, los análisis más profundos y todo lo que necesitan saber sobre sus celebridades favoritas. Así que no esperen más y únanse a nuestra gran familia. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a hablar de Alil y Esla. Como muchos de ustedes saben, la relación de Alil y Esla ha sido un torbellino de emociones desde el principio. Desde el momento en que sus caminos se cruzaron, la química entre ellos fue innegable. Sus miradas, sus sonrisas, la forma en que se complementaban, todo indicaba que estaban destinados a estar juntos. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, la fama, la presión mediática y las agendas apretadas comenzaron a hacer mella en su relación. Los rumores de crisis empezaron a circular, las fotos en solitario se hicieron más frecuentes y los mensajes de amor en redes sociales se volvieron escasos. La preocupación entre sus fans crecía a medida que pasaban las semanas y no había ninguna confirmación oficial sobre su estado sentimental. Durante meses se especuló con una posible ruptura. Algunos decían que la distancia era insalvable, otros apuntaban a diferencias irreconciliables en sus carreras profesionales, e incluso hubo quienes mencionaron la aparición de terceras personas. Los tabloides se frotaban las manos, alimentando la incertidumbre y publicando titulares sensacionalistas que en muchos casos eran pura invención. Los fans, por su parte, se dividían entre la esperanza de una reconciliación y el temor a una separación definitiva. La tensión era palpable en cada comentario, en cada publicación, en cada like. Pero como dice el dicho, después de la tormenta siempre sale el sol. Y en este caso, el sol ha salido en forma de un reencuentro que ha dejado a todos boquiabiertos. Hace apenas unos días comenzaron a circular en redes sociales unas fotos que confirmaban lo que muchos sospechábamos: Alil y Esla estaban juntos de nuevo. Las imágenes, tomadas por paparazzi en un lugar privado, mostraban a la pareja compartiendo momentos de complicidad y cariño. Se les veía abrazados, sonriendo, e incluso compartiendo un beso apasionado. Un beso que valió más que 1000 palabras. Por supuesto, estas fotos no tardaron en volverse virales. Los fans de Alil y Esla inundaron las redes sociales con mensajes de alegría y felicitaciones. El hashtag #Alisla juntos al fin se convirtió en tendencia mundial en cuestión de minutos. Los comentarios de apoyo, las declaraciones de amor y las muestras de cariño no dejaban de llegar. Era evidente que el público estaba encantado con la noticia de su reconciliación. Pero, ¿qué fue lo que realmente pasó durante estos meses de separación? ¿Qué los llevó a tomar caminos separados y que los impulsó a volver a encontrarse? Aunque no hay una versión oficial de los hechos, podemos deducir algunas cosas a partir de sus declaraciones públicas y de la información que ha trascendido a los medios. En primer lugar, es evidente que la presión mediática y la falta de privacidad jugaron un papel importante en su crisis. Alil y Esla son dos figuras públicas muy queridas y respetadas, y su relación siempre ha estado bajo el escrutinio constante de los medios. Cada uno de sus movimientos, cada una de sus palabras, cada una de sus apariciones públicas eran analizadas al detalle y comentadas hasta la saciedad. Esta presión, sin duda, puede ser muy difícil de soportar para cualquier pareja, especialmente cuando se trata de una relación que está en sus primeras etapas. En segundo lugar, es posible que las agendas apretadas y los compromisos profesionales hayan dificultado el mantenimiento de la relación. Tanto Alil como Esla tienen carreras muy exigentes que los obligan a viajar constantemente y a dedicar largas horas al trabajo. Esta falta de tiempo para compartir juntos, para comunicarse y para cultivar su amor,
puede haber contribuido a la distancia entre ellos. Pero a pesar de todos estos obstáculos, el amor entre Alil y Esla ha demostrado ser más fuerte que cualquier adversidad. Después de un tiempo de reflexión y de introspección, ambos se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Decidieron dejar atrás sus diferencias, superar sus miedos y luchar por su amor. Y así como en un cuento de hadas moderno, volvieron a encontrarse y a darse una segunda oportunidad. Ahora, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué les depara el futuro a Alil y Esla? ¿Serán capaces de mantener viva la llama del amor a pesar de las dificultades? ¿Podrán superar los obstáculos que se les presenten en el camino? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos celebrar su reconciliación y desearles toda la felicidad del mundo. Personalmente creo que Alil y Esla tienen todo lo necesario para construir una relación sólida y duradera. Ambos son personas inteligentes, talentosas y con un gran corazón. Además cuentan con el apoyo incondicional de sus fans, que siempre han creído en su amor. Si son capaces de aprender de sus errores, de comunicarse abiertamente y de priorizar su relación por encima de todo, no tengo ninguna duda de que podrán superar cualquier obstáculo y construir un futuro juntos. Y ahora, amigos míos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado tanto como yo al hablar del reencuentro de Alil y Esla. Recapitulando un poco, hemos visto cómo la presión mediática y las agendas apretadas pueden afectar a una relación, pero también hemos comprobado que el amor verdadero puede superar cualquier adversidad. Hemos celebrado la reconciliación de Alil y Esla y les hemos deseado toda la felicidad del mundo. Antes de despedirme, quiero agradecerles de todo corazón por haber visto este vídeo. Su apoyo es fundamental para nosotros y nos motiva a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y opiniones sobre el tema de hoy en la sección de comentarios. ¿Qué les pareció el reencuentro de Alil y Esla? ¿Creen que su relación tiene futuro? Queremos saber lo que piensan. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos. Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Asterisco 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 asterisco. Pero esperen, que aún hay más tela que cortar. No podemos simplemente quedarnos en la superficie de este apasionante culebrón. Profundicemos un poco más en los detalles, en las pistas que nos fueron dejando Alil y Esla a lo largo de estos meses de silencio y especulación. Y es que como buenos detectives del corazón, no podemos dejar escapar ni una sola migaja de información. Recordemos por ejemplo aquel misterioso post de Alil en Instagram, hace unas semanas. Una foto en blanco y negro con un paisaje melancólico de fondo, y una frase que rezaba, a veces el silencio dice más que 1000 palabras. ¿A quién iba dirigido ese mensaje? ¿Era una indirecta para Esla? ¿Una reflexión sobre su estado emocional? Las teorías conspirativas no tardaron en aparecer. Algunos decían que Alil estaba sufriendo por la separación, otros aseguraban que estaba preparando el terreno para una posible reconciliación. El misterio estaba servido. Y no olvidemos las declaraciones de Esla en una entrevista reciente. Aunque evitó hablar directamente de su relación con Alil, sí dejó caer algunas frases ambiguas que dieron mucho que pensar. Creo en el amor, en las segundas oportunidades, en el poder de la conexión humana, dijo con una sonrisa enigmática. Estaba insinuando que había una posibilidad de retomar la relación con Alil. Las alarmas sonaron con fuerza. Pero más allá de los mensajes crípticos y las declaraciones ambiguas, lo que realmente mantuvo viva la esperanza de los fans fueron los pequeños gestos, los detalles sutiles que demostraban que el amor entre Alil y Esla aún no se había extinguido por completo. Por ejemplo, el hecho de que siguieran siguiéndose en redes sociales, a pesar de la separación. O que en ocasiones dieran me gusta a las publicaciones del otro. Pequeñas cosas sí, pero que para los fans eran señales inequívocas de que algo se cocía a fuego lento. Y es que en el mundo del espectáculo, las redes sociales se han convertido en una herramienta fundamental para comunicarnos con nuestros ídolos y para seguir de cerca sus vidas. Cada publicación, cada comentario, cada interacción es analizada al detalle e interpretada como una pista sobre su estado sentimental.
Y en el caso de Alil y Sla, las redes sociales fueron el escenario de una verdadera telenovela virtual, con sus momentos de drama, de incertidumbre y, finalmente, de esperanza. Ahora bien, centrémonos en esas famosas fotos del reencuentro. ¿Dónde fueron tomadas? ¿Quién las filtró? ¿Qué podemos deducir de su contenido? Según la información que ha trascendido a los medios, las fotos fueron tomadas en una villa privada en las afueras de Estambul, un lugar apartado y discreto donde la pareja buscaba un poco de intimidad lejos del bullicio de la ciudad. Las imágenes muestran a Alil y Sla relajados y felices, disfrutando de la compañía del otro. Se les ve paseando por los jardines de la villa, compartiendo una comida en la terraza, y por supuesto, abrazándose y besándose apasionadamente. Unas fotos que sin duda confirman que la llama del amor se ha reavivado entre ellos. Pero, ¿quién fue el responsable de filtrar estas fotos a la prensa? Esa es una pregunta que aún no tiene respuesta. Algunos apuntan a un paparazzi oportunista que logró colarse en la propiedad. Otros sugieren que la filtración fue obra de alguien cercano a la pareja, quizás un amigo o un familiar que quería hacer pública su reconciliación. Sea como fuere, lo cierto es que las fotos han dado la vuelta al mundo y han desatado la euforia entre los fans de Alil y Sla. Y hablando de fans, no podemos dejar de mencionar el papel fundamental que han jugado en esta historia. Desde el principio han mostrado su apoyo incondicional a la pareja, defendiéndolos de los ataques de los detractores, animándolos a superar sus diferencias y celebrando cada pequeño avance en su relación. Su pasión y su lealtad han sido un ejemplo de cómo el amor de los fans puede ser un motor de cambio y un factor determinante en el destino de sus ídolos. El hashtag #Alisla juntos al fin se ha convertido en un símbolo de esta pasión y de este apoyo. Miles de fans de todo el mundo han utilizado este hashtag para expresar su alegría por la reconciliación de Alil y Sla y para enviarles mensajes de cariño y buenos deseos. Un hashtag que ha unido a personas de diferentes culturas y nacionalidades en un mismo sentimiento, el amor por una pareja que ha sabido conquistar sus corazones. Pero, ¿qué lecciones podemos extraer de esta historia? ¿Qué nos enseña sobre el amor, la fama y las relaciones en el mundo del espectáculo? En primer lugar, nos demuestra que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, incluso la presión mediática, la distancia y las agendas apretadas. Si dos personas están dispuestas a luchar por su relación, a perdonar sus errores y a priorizar su amor por encima de todo, pueden lograr superar cualquier adversidad. En segundo lugar, nos recuerda que la fama puede ser un arma de doble filo. Si bien puede traer muchas oportunidades y reconocimiento, también puede generar estrés, ansiedad y falta de privacidad, lo que puede afectar negativamente a las relaciones personales. Es importante que las celebridades sean conscientes de estos riesgos y que tomen medidas para proteger su intimidad y su bienestar emocional. Y en tercer lugar, nos enseña que el apoyo de los fans puede ser un factor determinante en el éxito de una relación. El cariño y la lealtad de los fans pueden dar a las celebridades la fuerza y la motivación necesarias para superar los obstáculos y para seguir adelante a pesar de las dificultades. Es importante que las celebridades valoren y aprecien el apoyo de sus fans y que les demuestren su gratitud por su incondicionalidad. Así que, amigos míos, la historia de Alil y Sla es una historia de amor, de fama, de superación y de esperanza. Una historia que nos recuerda que el amor verdadero puede existir incluso en el mundo del espectáculo, y que con esfuerzo, dedicación y el apoyo de los fans, se puede construir una relación sólida y duradera. Ahora, solo nos queda esperar y ver qué les depara el futuro a Alil y Sla. ¿Serán capaces de mantener viva la llama del amor a pesar de las dificultades? ¿Llegarán a formalizar su relación y a formar una familia juntos? Solo el tiempo lo dirá. Pero por lo pronto podemos celebrar su reconciliación y desearles toda la felicidad del mundo. Que vivan Alil y Sla. Y que viva el amor. Y ahora sí, amigos míos, llegamos al final definitivo de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de este análisis exhaustivo y detallado del reencuentro de Alil y Sla. Recuerden que pueden dejarnos sus comentarios y opiniones en la sección de comentarios. Queremos saber lo que piensan. ¿Les gustaría que hiciéramos más vídeos sobre esta pareja? ¿Qué otros temas les gustaría que abordáramos en el canal? Sus sugerencias son muy importantes para nosotros. Y por último, pero no menos importante, quiero invitarlos una vez más a que le den like a este vídeo si les gustó, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ni uno solo de nuestros vídeos.
Muchas gracias por todo su cariño y apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima y que el amor los acompañe. Adiós.